¿Alguna vez entraste a un hotel y pensaste, quiero vivir aquí? Esa mezcla perfecta de belleza, elegancia y bienestar sensorial no es casualidad. Como arquitecta te voy a revelar las 15 claves de diseño que nunca faltan en un hotel de lujo. Y lo mejor, te voy a mostrar cómo puedes aplicarlas hoy mismo para que tu casa se sienta como siempre lo has soñado. Sin embargo, la más efectiva y transformadora es usar arte de gran escala. Y esto no se trata solo de estética, no. Tiene que ver con cómo percibimos el espacio, con cómo nuestro cerebro organiza lo que ve. Cuando colgamos muchas piezas pequeñas sin orden, el ojo se dispersa, el ambiente se siente más saturado, más caótico. En cambio, una sola obra de gran tamaño genera una jerarquía visual clara. Le dice al ojo, hey, aquí es donde debes mirar. Eso aporta equilibrio y sofisticación. Y aquí va un truco poderoso. No necesitas una gran obra costosa. Puedes imprimir una imagen pequeña, una fotografía, una ilustración y enmarcarla en un marco grande con borde blanco o passepartout ancho. Ese espacio vacío alrededor de la imagen actúa como un respiro visual. Le da aire, le da presencia y psicológicamente le da importancia, aun cuando la imagen es pequeñita. Este recurso de usar arte que domine se usa muchísimo en hoteles y galerías porque al usar el principio de escala, el arte deja de ser un accesorio y se convierte en protagonista, en punto focal. Así que si tienes una pared vacía en el comedor, en el pasillo o sobre el sofá, piensa en grande, literalmente. Otra cosa que los hoteles de lujo hacen es que iluminan los cuadros con luz puntual o de exhibición. ¿Por qué? Porque cuando una obra de arte tiene su propia luz, ya sea un aplique de galería o un foco dirigido, automáticamente se convierte en ¡boom!, el protagonista. Y en los hoteles lo hacen por varias razones. Primero, porque esa luz crea jerarquía visual. Le dice al ojo lo mismo. Esto es importante. Y eso en diseño se traduce en lujo. Segundo, porque eleva el valor percibido de la obra. No importa si es una pieza original o una impresión. Si está bien iluminada, se siente valiosa, curada, elegante. Le da importancia. Además, hay un efecto mágico que solo la luz puntual puede lograr. Revela texturas, sombras, profundidad. Convierte una imagen plana en una experiencia visual más rica, más emocional. La obra cobra vida. En casa puedes lograr ese mismo efecto usando un aplique sobre un cuadro que lo bañe con suavidad, siempre en luz cálida, ¿eh? Y ojo, puedes conseguir estas luces en Amazon. A mí me encantan las doradas o tipo latón cepillado porque ese toque metálico, justo ese toque, rompe con la neutralidad de las texturas, se ve elevado. Y sí, hay opciones como estas que no necesitan instalación eléctricas porque son recargables y te dan ese look perfecto sin tener que romperte la cabeza pensando en cómo instalarlas. Son detalles con intención y que hacen que tu hogar se vea elevado y de diseñador sin romperte la cabeza. En los hoteles de lujo todo está pensado así al milímetro. Y uno de los detalles más sutiles pero poderosos para elevar cualquier rincón son las bandejas decorativas con amenities. Sí, ¿quién no ha llegado a un hotel y empieza a revisar todas esas cositas chulas que le dejan a uno de sorpresa, eh? ¿A qué me refiero? A esa bandeja bien curada sobre una mesita que puede contener elementos así como inesperados. Este detalle hace que en un instante el espacio se sienta más personal, más cuidado, más lujoso, porque realmente te sientes especial, como si el espacio te está mimando. Aquí va un tip pro para aplicarlo en casa. Primero, elige una bandeja pequeña con materiales interesantes como madera, mármol, vidrio o ratán. Agrupa entre 3 y 5 elementos como una vela perfumada, una crema de mano bonita, un difusor o unas toallitas suaves. Lo importante es que cada objeto sea funcional, pero también visualmente, bueno, así, agradable. Y muy importante, adáptalo al lugar. En un baño de visitas, por ejemplo, puedes sumar jabones artesanales, mini toallas enrolladas, sales de baño o incluso unos caramelitos refrescantes. En una habitación, en un dormitorio, puedes incluir perfume, una libreta, un pequeño florero o una botella de agua elegante. Bueno, la clave está en la intención, que cada bandeja invite al cuidado personal sin perder belleza. Es como que el espacio te está brindando atención y detalles mientras los recorres y vives. Hay un detalle que ves una y otra vez en los hoteles de lujo. Las cortinas siempre van de piso
a techo. No importa si la ventana es pequeña, si no llega al suelo o si no necesitas blackout. Lo importante es cómo vistes la arquitectura, porque en interiorismo las cortinas no solo filtran la luz, enmarcan la vista, aportan textura y alargan visualmente el espacio. Súper truco. Porque esto de las cortinas de piso a techo te dan esa sensación de que estás en el Four Seasons. Uno, porque crean verticalidad. Cuando la cortina nace desde el techo, hace que el espacio se vea más alto, más elegante. Visualmente estira la habitación. Y mientras más alto se percibe el espacio, bueno, sí, más elegante. Segundo, porque aportan fluidez visual. Al cubrir toda la pared o hacer una caída larga hasta el suelo, unifica el plano vertical y lo vuelven así como que más suave. Nada se ve cortado o fragmentado. Igual percibimos el espacio más amplio, por lo tanto, sí, más elegante. Tercero, porque suman textura sin saturar, especialmente si usas telas naturales como lino, algodón o mezclas que caigan con gracia. Suaviza el ambiente y aporta textura, por lo tanto, hace el espacio, sí, más elegante. En casa puedes hacer lo mismo. Coloca la barra o riel lo más alto posible, idealmente cerca del techo. Incluso si la ventana es más baja, no importa, se verá genial. Llévate de mí. Incluso cuando te queda este espacio vacío, la habitación se percibe más alta y boom, más lujosa. Asegúrate de que la tela llegue hasta el piso o incluso la roce ligeramente. Esa caída extra da sensación de lujo. Siempre usa tejidos que tengan cuerpo y caída. Nada de telas así tiesas, nada de eso, ¿eh? Si puedes, elige un sistema doble, visillo claro, con blackout, como hacen los hoteles para controlar luz y dar privacidad sin perder estilo. Y claro, opta por tonos neutros, suaves o del mismo color que la pared para un efecto más envolvente, tono sobre tono, más elegante. Otro detalle sutil pero poderoso que ves en hoteles de lujo son los arreglos florales grandes, frondosos o verticales, súper altos. Y no siempre son flores costosas ni exóticas para nada. Muchas veces son simples ramas, hojas verdes o flores secas. Lo que hace que se vean lujosos no es lo que contienen, es cómo están compuestos y el tamaño que ocupan en el espacio. La escala lo es todo. En diseño esto lo cambia todo, porque en cuanto el ojo ve algo alto, amplio o con volumen, lo interpreta como exactamente importante. Psicológicamente asociamos el tamaño con valor, con presencia. Por eso, en lugar de pequeños floreros dispersos, los hoteles suelen usar unos pocos pero impactantes. Un arreglo vertical que se impone sobre una mesa o un ramo ancho, frondoso, que crea movimiento visual sobre una consola o en la entrada. Y lo interesante es que no necesitas invertir en flores frescas todas las semanas. Puedes usar ramas del jardín, tallos largos de eucalipto, hojas tropicales o incluso flores artificiales bien escogidas y combinadas con ramas duraderas naturales. El secreto está en la proporción y la intención. Viene tip pro para hacerlo en casa. Siempre usa un jarrón más alto de lo habitual, siempre. Incluso uno de suelo si el espacio lo permite. Llénalo con elementos que suban o se expandan hacia los lados. No importa si es solo verde, el volumen es lo que hace el trabajo. Coloca el arreglo donde se pueda ver desde lejos, no en rincones escondidos o que se sientan apretados o de castigo, no, en un lugar que pueda respirar, que pueda lucirse. Y cuida siempre la armonía, no se trata de exagerar, sino de darle aire, forma y carácter. El lujo no está en el precio de las cosas, está en dominar el espacio siguiendo los principios de diseño. Y sí, esto lo dominan los diseñadores profesionales, que de hecho ya finalmente estoy trabajando en mi masterclass en español. Pronto estará disponible, así que si quieres estudiar diseño de interiores sin perder años en la universidad, te dejo un link para que te inscribas desde ya. Otra cosa que dominan los profesionales del diseño y que se aplica con maestría en los hoteles de lujo son los espejos. Que no están ahí solo para reflejar, están ahí para decorar, amplificar y elevar la experiencia del espacio. Y hay una tendencia que ves cada vez más en lugares bien diseñados. Espejos con textura, con formas esculturales, con acabados envejecidos o artesanales. Realmente no buscan la perfección, más bien buscan carácter. Yo diría que un espejo puede cambiar todas las reglas del juego, porque se convierte en una pieza decorativa por sí sola, pero además cuenta una historia. Un espejo con acabado antiguo, por ejemplo, no refleja con nitidez total. Y sí, eso es parte de su belleza, porque suaviza el reflejo, genera así misterio y rompe con la frialdad
de los cristales modernos. Se siente más cálido, más auténtico, realmente más emocional. Por otro lado, los espejos de forma libre u orgánica, como los que ves en hoteles boutique, rompen la rigidez del entorno, aportan fluidez y crean contraste con líneas rectas de muebles y arquitectura. Ok, tip pro para aplicarlo en casa. Empieza por elegir un espejo que tenga algo especial. Fundamental, un marco con textura, una forma escultórica o un acabado antiguo. Úsalo en espacios estratégicos, el recibidor, el comedor, un pasillo o sobre una consola. También puedes combinarlo con iluminación puntual, una lámpara o aplique cerca para resaltar las irregularidades del cristal o del marco. Recuerda que hay muchas opciones de lámparas recargables que no necesitan instalación eléctrica, que pueden darte ese efecto encantador que grita lujo en un instante. En los hoteles de lujo, el diseño no comienza en la habitación, comienza desde el momento en que cruzas la puerta. Sí, la entrada está diseñada para hacer una transición emocional, un instante en el que el mundo exterior se apaga y el interior empieza a hablarle a tus sentidos. Uno dice, wow, llegué a un lugar especial, mágico, único. Te ha pasado, ¿verdad? Psicológicamente, la entrada condiciona cómo percibimos todo lo demás. Si ese primer momento se siente ordenado, armonioso, con aroma agradable y luz cálida, inmediatamente asociamos el lugar con calma, con cuidado, con bienestar, con lujo. Y eso es exactamente lo que hacen los hoteles. Crean una primera impresión sensorial muy poderosa. Y ojo, no necesitas mucho espacio, lo importante es activar los sentidos desde el primer paso. Viene tip pro para hacerlo en tu propia casa. Inicia con un buen aroma. Coloca un difusor con aceites naturales, una vela orgánica suave o incluso unas ramitas de eucalipto o pino. El olfato es el primer sentido que se activa al entrar y un buen aroma siempre se queda en la memoria. Lo segundo que necesitas es estimulación visual. Incluye una bandeja con intención, un libro bonito, un florero o de esos arreglos impresionantes de los que ya vimos, una figura escultórica. Aquí evita el desorden visual, que lo que se vea esté curado, no acumulado. Tercero, debes tener luz. Aquí siempre, no intensa, sino con intención, incluso con un poco de drama. Puede verse boom de diseñador. Usa una lámpara pequeña o una luz cálida indirecta, nada de bombillos fríos. La luz cálida es la que envuelve, la que relaja. Y de lo más importante, usa texturas. Si puedes, añade una alfombra de fibra natural o una base de piedra, madera o cerámica donde puedas dejar las llaves o los zapatos. Esos pequeños materiales cambian la experiencia sensorial sin mucho esfuerzo. Y una de las razones por las cuales los hoteles se sienten tan acogedores, aunque pasa desapercibido, es la superposición de texturas. No se trata de usar más objetos, sino de mezclar muy bien los materiales. Lino con terciopelo, mármol con madera, una manta tejida con sábanas suaves, un florero rugoso sobre una mesa lisa. Esto genera un tipo de riqueza visual y táctil que le habla al cuerpo sin que tengamos que tocar nada. Y ahí está el secreto. El cerebro asocia la variedad de textura con profundidad, con calidez, con sofisticación. Un espacio con una sola textura, aunque sea visualmente bonito, se siente plano, frío, sin alma. En cambio, cuando combinas texturas que contrastan, creas una experiencia multisensorial que aporta elegancia y que calma. ¿Cómo aplicarlo en casa? Vienen tips pro. Mezcla texturas en capas. Sofá liso con cojines con tejido grueso, más manta suave o tejida. En el dormitorio, sábanas de algodón con una manta de lino o un cobertor acolchado al pie de la cama. En las superficies duras, añade cerámica, cestas, libros con tapas textiles o esculturas orgánicas. Juega con 3 o 4 materiales en un mismo ambiente sin salirte de la paleta armónica. En hoteles de lujo, las paredes no siempre están cubiertas de arte, pero rara vez están completamente vacías. Una pared blanca, solo pintura, eso nunca lo vemos. Y eso es porque saben algo que a veces olvidamos. Una pared también puede hablar cuando está vestida con el papel tapiz correcto. Y ojo, no se trata de estampados llamativos o florales anticuados, se trata de texturas suaves, patrones sutiles, acabados que juegan con la luz sin robarse la atención. Lino, tejido, fibras naturales, relieves, tonales, incluso efectos de yeso o seda. Papeles que no decoran, que envuelven.
Un buen papel tapiz le da a la pared profundidad, atmósfera, carácter, sin necesidad de llenar con cuadros u objetos. Y lo más interesante es que también cambia cómo percibimos el color. Un beige plano se ve distinto cuando tiene relieve. Un gris suave cobra vida si refleja la luz de forma delicada. Esa es la magia del papel tapiz bien elegido. Convierte el fondo en parte del diseño. Ok, tip pro de cómo aplicarlo en casa. Primero, elige una sola pared o zona específica para destacar. Puede ser detrás de la cama, en el comedor, en un pasillo largo o en la entrada. No hay que exagerar. Busca acabados sutiles, efecto lino, rafia, yeso texturizado, metalizado suave o relieve en tonos neutros que envejezcan bien con el tiempo y te den versatilidad para decorar en diferentes temporadas. Aquí iluminar las paredes también te dará ese efecto tridimensional encantador de hotel de lujo. Y claro, tampoco olvides darle like a este video. Recuerda que eso me ayuda a conocerte mejor y me deja saber que este tipo de videos y temas son de tu interés. Así lo sigo creando con mucho cariño para ti. Si hay algo que todos recordamos en un buen hotel, sí, eso mismo. Es esa sensación de meternos en una cama perfectamente armada. Sábanas frescas, suaves, mullidas, rica al tacto. Pero esa experiencia no es un lujo reservado solo para viajes o escapadas. Es una atmósfera que puedes recrear en tu propia casa todos los días de forma súper fácil. Vamos a desmenuzar cómo se compone una cama de hotel. Siempre tienen sábanas blancas de algodón. Todo empieza con una base simple, pero fundamental. En los hoteles se elige algodón 100%, generalmente con un conteo de hilos mínimo de 300, para asegurar frescura, suavidad y transpirabilidad. El blanco no solo se ve limpio, amplifica la luz y transmite calma, además de combinar con cualquier estilo. Y un adicional es que son más fáciles de lavar profundamente porque no se descoloran. Lo segundo que necesitas son almohadas mullidas y abundantes. Nada de almohadas tiesas o muy vacías. Las almohadas son clave en la percepción del confort. Una cama de hotel suele tener al menos 4, dígase 2 grandes para estructura y 2 más suaves para descanso. Se colocan simétricamente con fundas lisas o ligeramente texturizadas. Lo próximo que necesitas es una capa superior, cobertor o colcha ligera, siempre en blanco impecable o en tonos neutros. Nada estampado, ni pesado, ni recargado. Eso sí, con un relleno acolchado que suavice las líneas y ángulos del colchón, que se vea esponjosito, cómodo. La textura aquí es importante, puede ser de lino grueso o algodón, siempre tejidos de calidad, nada de poliéster o sintéticos. Y luego, el gesto final, una manta doblada con precisión al pie de la cama. Puede ser tejida con textura suave o incluso en un color neutro constante. Es ese detalle que cierra la escena como un punto final bien puesto. Y sí, si va con tu estilo puedes agregar un par de cojines decorativos, pero ojo, no exageres porque puede resultar un poco molesto. Otro detalle que siempre se repite en los hoteles de lujo son las toallas blancas, perfectamente dobladas y una bata suave colgada a la vista con sus pantuflas así suavecitas al lado. Es un gesto simple pero profundamente intencional. Transmiten orden, frescura y sobre todo esa sensación de estar cuidado. Las toallas blancas reflejan limpieza y luz. Son de algodón grueso, suaves al tacto y siempre están visibles, nunca escondidas. Dobladas sobre una repisa o dispuestas en una bandeja porque aportan textura y calma visual. La bata, por su parte, no es solo para después del baño, es parte de la experiencia. Colgada cerca, lista para envolver, comunica descanso, autocuidado y pausa. Estos elementos, cuando se presentan con intención, transforman un baño común en una experiencia tipo spa. Y lo mejor, lo puedes lograr fácilmente, sin grandes cambios. Simplemente permite que tu baño personal te abrace con estos detalles. En los hoteles de lujo, todo está pensado para provocar una sensación. Por eso muchas veces encontrarás lámparas colgantes, grandes, escultóricas y visualmente potentes, ubicadas estratégicamente. No están ahí solo para dar luz, no. Están ahí para crear atmósfera, para definir el espacio y dejar una impresión duradera. Una lámpara colgante bien elegida marca el centro visual del espacio, guía la mirada hacia un punto específico, ya sea sobre una mesa de comedor, en un recibidor o incluso en una esquina de lectura, y le da estructura a todo el entorno. También añaden verticalidad, lo cual es clave.
Colocar una lámpara colgante en un lugar estratégico alarga visualmente la altura del techo, haciendo que el espacio se sienta más amplio y sofisticado. Sí, exactamente esa misma sensación que logramos con las cortinas de piso a techo. Y hay algo psicológico. Cuando una lámpara cuelga justo sobre una zona funcional, como una mesa, una isla, inconscientemente lo sentimos como un espacio contenido, definido, especial, que nos envuelve, que nos abraza. Ese mismo efecto lo buscan los hoteles, crear rincones memorables solo con la luz. Además, estas piezas suelen estar hechas de materiales que reflejan calidad, metal cepillado, vidrio opalino, fibras naturales o incluso mármol. Y eso suma textura, reflejo y muchísima riqueza visual. Pero la pregunta del millón, ¿cómo aplicarlo en casa? Viene tips. Empieza eligiendo una lámpara colgante que tenga presencia. No tiene que ser exagerada, pero sí tener un diseño claro y una escala adecuada. Colócala sobre la mesa del comedor, la isla de la cocina, la entrada o incluso sobre una mesita lateral en la sala para definir estas zonas y hacerlas acogedoras. Juega con la altura de suspensión, ni muy alta ni muy baja. Lo ideal es que quede lo suficientemente baja como para crear intimidad, pero sin obstruir la circulación ni la seguridad. Y muy importante, siempre luz cálida. Es la temperatura que usan los hoteles para crear una atmósfera acogedora y sofisticada, nunca luz fría de quirófano. Cuando entras a un hotel bien diseñado, hay algo en el espacio que fluye, que calma la mirada. Y muchas veces esa sensación viene de las formas curvas. Una butaca redondeada, una mesa sin esquinas, un espejo orgánico, una lámpara con pantalla esférica. Las curvas están ahí para romper la rigidez de las líneas rectas, para aportar movimiento, fluidez y un tipo de elegancia silenciosa. El ojo simplemente lo agradece, porque mientras las líneas rectas ordenan, las curvas suavizan, hacen que el espacio se sienta más amable, más humano, más sensorial. Las curvas se perciben lujosas porque no son comunes en producciones masivas. Requieren mucho más cuidado en el diseño, más precisión en la fabricación y muchas veces más trabajo artesanal. A veces basta con una sola pieza que invite a fluir. Un jarrón con forma orgánica, una silla con respaldo curvo o un espejo que no sea perfectamente simétrico. En los hoteles de lujo, el rincón de café o de té no es solo una comodidad, es una invitación silenciosa a detenerte, a servirte algo caliente, a convertir un momento cotidiano en un pequeño ritual. Y puedes lograr ese mismo efecto en casa, porque realmente no necesitas una estación enorme ni una máquina sofisticada, solo una bandeja bonita, una tetera o cafetera curada, un par de tazas que ames y algunos frascos con café, té o snacks sencillos. ¿Dónde colocarlo? Bueno, depende de cómo vives tus momentos de pausa. Puede ser en la cocina, sobre una repisa o estante con intención, en el comedor, sobre un aparador o incluso en el dormitorio, ¿por qué no? Para tener ese primer café al despertar sin salir del espacio íntimo. Lo importante no es el contenido, sino la forma en que lo presentas. Todo bien puesto, con armonía visual, como si te recibieras a ti mismo con la misma hospitalidad que esperas en un buen hotel. Cuando el entorno te invita a hacer una pausa, la rutina se transforma en placer. En los hoteles de lujo, especialmente los que cuidan cada detalle del interiorismo, las plantas no son pequeñas decoraciones dispersas, sino que son elementos arquitectónicos vivos. Una planta de gran tamaño, bien ubicada, aporta más que color, aporta verticalidad, textura orgánica y una presencia visual que equilibra el espacio. ¿Por qué se perciben como lujosas? Porque en diseño la escala lo cambia todo. Una planta alta, frondosa, en una maceta curada, se siente como una pieza escultórica. No está ahí por casualidad, está ocupando su lugar con intención. Y eso es lo que transmite elegancia. Además, conecta el interior con la naturaleza de una forma muy poderosa. Aporta frescura, movimiento sutil y contraste frente a superficies rígidas o materiales fríos como el mármol o el metal. Y visualmente ayuda a suavizar esquinas, llenar vacíos verticales y aportar fluidez. Tip pro de cómo integrarla en casa. Primero, empieza eligiendo una planta que tenga presencia. Puede ser una monstera, una ficus, una palma o de olivo. Segundo, súper importante, asegúrate de que la maceta esté a la altura estética del espacio. Puede ser de barro texturizado, cerámica, fibra natural o incluso metal mate. Preferiblemente alto, porque
debe estar proporcionado con la planta. Tercero, ubícala donde pueda respirar, junto a un ventanal, en una esquina vacía del salón o al lado de un mueble bajo para generar contraste de altura. Repite conmigo, la planta nunca debe verse de castigo en una esquina. Qué tan grande dependerá de tu espacio, pero debe verse que domina sin saturar. Por cierto, si quieres seguir poniendo tu casa bella, te recomiendo que veas este video. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y ya sabes, nos vemos en la próxima.